Me viene una pregunta y quiero también hacerle esa pregunta a ustedes. This question came to me, and I want to also make this question to you. ¿Quién fue la persona Who was the person que más influyó that influenced the most en la formación de sus valores personales a usted? So who is the person that influenced you the most into the formation of your values? ¿Por qué? And why? La pregunta es ¿por qué influyó de esa manera? And the question is why that person or that thing influenced so much in your life. ¿Qué aprendió de esa persona? What did you learn from that person? ¿Cómo lo aprendió? How did you learn from it? Ahora, póngase a pensar en esa persona. Now think about that person. Pudo haber sido un padre, una madre, un vecino, una vecina, Could have been a father, a mother, your neighbor, un tío, una tía. your uncle, your auntie. No sé quién pudo haber sido. I don't know who was. Pero alguien tuvo que haber influido en usted y en mí But someone had to influence in you and I para poder concebir la vida como nosotros la vemos hoy en día, de alguna manera. in such a way that we see life the way we see it today. Y entonces aquí viene también otra pregunta. So here comes another question. ¿Qué tiene que ver los valores personales What does it have to do the personal values y la autoestima con la mayoría de and the personas? self-esteem Con la with the manera en majority cómo of nosotros nos people, dirigimos con las demás or the way personas. we talk to other people? Bueno, Well, ¿cómo usted convive con otras how personas? do Es la you pregunta. get ¿Cómo usted together y with yo other convivimos people? con otras How personas? do you and I get together with other people? ¿Qué pueden decir otras personas acerca de What nosotros? can other people say about us? Oh, no, esa persona es muy enojada. Tengan Oh no, cuidado. that person is an ogre. It's Oh, mad no, all the esa time. persona es muy feliz. Él siempre o ella siempre le va a dar una sonrisa. Oh, that person is so happy. Every time you see him, she's going to grin at you. Oh, no, esa persona tenga cuidado. Trátela con pinza, decimos muchas veces. Oh no, that person is so bad. Be careful. Treat it like with a utensil, like we say so many times. Hay personas que se dan a confianza, pero bien rápido, ¿verdad? So there are people that have so much confidence in you right away. Pero hay personas que no, ¿verdad? Tienen sus But there are reservas. some persons that no, they give you a distance. Pero todo tiene que ver con los valores personales. But everything has to do with your personal values. Cómo usted y yo fuimos formados. How do you and I were formed? Y también cómo han sido nuestras experiencias de vida, ¿verdad? And also how our life experience have been. Y mire que esto es bien importante poder entenderlo y comprenderlo, mi amado hermano y hermana. Let me tell you that this is really important to be able to comprehend and understand. Porque de esto depende Because of this, it depends cómo nosotros vamos a comportarnos y hacer con las demás how personas. we will behave with other people. Ahora, también hay otras influencias, Now, there are other influences, como los que nos da la sociedad. like what the society gives us. La televisión, TV, los periódicos, newspapers, los personajes políticos, públicos, artistas, artists, politic people, etc. los músicos, Musicians, deportistas profesionales también, soccer players, las escuelas, las universidades. schools, universities. Todo esto también viene a unirse a lo que es cómo estamos siendo formados en esta sociedad, All of cómo these vemos la vida. ultimately make us and forms us in this society, and that's sometimes how we view life. Yo he podido ver personas que miran las novelas I see people that they see something called novelas, que en la vida Spanish, real piensan que están viviendo una novela. that in reality they think that they are living a novela. Y It's dicen- like a TV show. No le ponen la María José ni la... No, esta sí que me la va a pagar ahora. Ya va a ver, como se ve las They novelas. don't ¿verdad que put sí? the character in that novela. They just say, you're going to see, that person's going to pay for it. Hay otras personas que por ver una película There are some people that when they see a movie, fueron tan influenciadas they were so influenced in the que movie. agarraron un arma y se fueron a meter a un cine, a una escuela o a un lugar y fueron a matar a un montón de personas, ¿no es They cierto? got a gun and they went to a theater or some other place and started killing so many people. Y eso es lo que nosotros podemos ver en la sociedad. And that's what we can see in society. Y mire, hay muchas cosas buenas y hay muchas cosas malas. And let me tell you, there's a lot of good things and a lot of bad things. Y uno tiene la decisión de qué es lo que va a tomar como ejemplo o como conducta de vida. And we have the decision to take whatever we want to take to be an example or to conduct ourselves in our life. Al final, usted y yo somos los únicos que tenemos la última decisión, la última palabra. At the end, you and I are the ones who have the last word. The last Y say. Romanos 12:21 dice de esta manera, And escúchenlo. Romans 12:21 says, just here,
No seas vencido de lo malo, Do not give up to the bad, sino vence con el bien al mal. but be victorious with the good. Vence con el bien al mal. Be victorious with the good. La pregunta es entonces, So the question is, ¿qué nosotros entendemos por lo malo? what do we understand by evil? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que vencer? And what is it that we have to be victorious about? Dígame si no es cierto Tell me if it's not true. que todo lo que es malo, That everything that is evil, ¿cree que le va a traer una consecuencia bien buena a usted y a mí? do you believe that maybe everything that's evil is going to bring you a good consequence to you and I? No. No. Muchas veces Danielita, mi hija, Sometimes my 2 daughter, años y 4 meses Danielita, casi, 2 years and 4 months almost. cuando va a hacer algo malo lo está haciendo a escondidas. When she's going to do something bad, she's doing it in hiding. Y nosotros decimos, Elsita y Danielita, ¿y por qué no se oye? Está haciendo algo malo. And we say, Elsie, where's Danielita? Why can't we hear her? Because she's doing something bad. Y se golpea And she maybe hits herself o le pasa algo. or something always happens to her. Pero desde pequeños nosotros no aprendemos. But since we are little, we don't learn. Continuamos haciendo lo malo en diferentes maneras. We continue doing evil in different ways. Y nos damos golpes en la vida, ¿no es And cierto? we keep being punches in life. We keep hitting hard. Entonces tenemos que aprender a cómo cuidarnos. So we have to learn how to take care of ourselves. ¿Cree usted Do you believe que como persona that as a person, usted está enseñando una buena calidad de vida a las personas que están al lado suyo you are teaching a good quality of life to the person beside you o no? or not? Esa es una pregunta que usted se la debe responder y That's yo. a question that you and I can respond to ourselves. Se dice que para llegar a la madurez emocional y espiritual It says that to get to that point where we are mature spiritually tenemos que estar cómodos con nosotros mismos. and emotionally, we have to first comfort ourselves. Uno se debe sentir feliz con uno mismo. We should be able to feel happy with ourselves. Si usted está satisfecho y cómodo o cómoda con usted mismo, con usted misma, If you're satisfied the way you are, however you are, eso usted lo va a reflejar. that's something that you're going to reflect. Déjeme decirlo, en sus acciones It will be reflected in your actions y en sus actitudes para los demás. and your attitudes toward others. Eso va a ser así. That's just how it's going to be. Porque nosotros vamos a proyectar lo que somos por dentro. Because we're going to project what we have inside. La palabra de Dios dice The word of the Lord says que de la abundancia del corazón that of the abundance of our heart habla la boca. is what our mouth speaks of. Y yo puedo decir también, And I can say as well de la abundancia del corazón that of the abundance of our heart, se miran las actitudes. we can see the attitudes. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando But the question is, what's en el happening corazón in the heart para que esas actitudes se proyecten? so that those attitudes en keep una projecting persona? in a person? Lucas 6:45 dice de esta manera. Luke 6:45 says this way. Escúchelo, yo se lo leo. Just here, I want to read it to you. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. A good man from the good treasure of his heart takes out the good. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. And the evil man of the evil treasure in his heart brings out the bad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because of the abundance of your heart speaks your mouth. Your mouth speaks. Esas eran las palabras de Jesús para aquellas personas. Those were the words of Jesus to those people. Y Jesús todavía les dice a ellos, And Jesus still told them, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? why do you say Lord, Lord, Y no hacéis lo que yo digo. and don't do what I say? Interesante, ¿verdad? Very interesting, isn't it? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? What is it that you and I have to do? Bueno, Well, comenzar a repensar nuestra vida. to start to rethink our lives. ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida? How am I living my life? Cuando hay situaciones en donde uno puede disfrutar del momento de la vida, lo desaprovechamos. When there are situations where we can, have fun of that moment in life, we just let it go. Y nos dañamos a nosotros mismos And it hurt ourselves. y dañamos a otros. We hurt others. Y uno dice, yo he escuchado a veces personas que dicen, And somebody says sometimes, I hear people déjeme, es say, mi vida. oh, let me alone, it's my life.
Yo sé cómo manejo mi vida. I know how Si yo me voy a to dañar, me manage daño yo my solo. life. If I'm going to hurt myself, I'm going to hurt myself. Pero no es así. But it's not like that. Si una persona se daña, If a person gets hurt, hay un vínculo. there's a link. Esposas, esposos, hijos, Wife, hijas. your kids, and such and such. Y con el daño también sufren los demás. And when you get hurt, those other people get that's linked, Emocionalmente y get de todo hurt tipo. emotionally and in other ways as well. Así es que So no podemos ser we los cannot seres be humanos tan egoístas. very selfish. Pero todo depende de qué es lo que hay en nosotros. But everything depends on what is in us. Cómo nosotros vemos la vida. How do we see life? ¿Qué nos dice la Biblia What does the Bible tells us acerca de este cuidado personal? about this personal care, taking care of us, this personal Bueno, care of us? La Biblia nos dice que cuando nos convertimos en cristianos y cristianas, The Bible says that when we convert ourselves into Christians, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser our body, our soul, our mind, all of our being viene a ser de Dios. becomes of God. Porque nosotros entendemos que Dios es su plenitud y el mundo en los que en él habitan, de Dios es la tierra. Because we understand that God, the world belongs to God, and all of those who live in here belongs to Him. Y por eso es que todo lo que poseemos, And that's why everything that we possess, hasta el último cabello que usted tiene aquí, to the en last su cabeza, hair that you have in your head, le pertenece a Dios. belongs to the Lord. Sus hijos le pertenecen a Dios. Your kids belongs to the Lord. Su familia le pertenece a Dios. Your family belongs to the Lord. Usted mismo y You yo mismo belong to the Lord. le pertenecemos a Dios. Así es que So tenemos que cuidarnos. we have to take care of Y each other. tenemos que cuidar aquello And we have to take care of those que Dios nos ha permitido tener that en God nuestras has manos. given us to have in our hands. Podemos tener intelecto, We can have intellectuals. podemos tener mucho dinero, We may have a lot of money. podemos tener muchas We posiciones, may have a lot of things that we podemos tener possessions. muchas energías, We may have a lot of energy. podemos tener mucho tiempo, We may have a lot of time podemos tener mucho tiempo para gozar de lo que tenemos, and time to take care of ourselves, the things that we have, y utilizar todo lo que tenemos, and to utilize everything we have. pero hay que hacerlo bien. But we have to do it good. Para que en esta corta vida, en esta tierra, en este mundo, So this short life in this earth, in this world, cuando los años vayan pasando, when the years go by, nosotros digamos, we may say, estoy contento. I am happy. Dios me ha fortalecido. God has fertilized me. Viendo para el pasado, I see the past. veo cómo la mano de Dios ha estado conmigo. I have seen how the hand of God has Y been nunca with es me. tarde para poder reaccionar. And never is late to react. Nunca. It's never late. Mientras tengamos vida, So until we have life, aprovechémoslo. let's take advantage of it. Cada segundo, cada instante. Every second, every instant. Quiero terminar con esta historia. And I want to finish with this story. Un joven There was a young man que trabajaba muy preciosamente sus manos con la madera. that had a very great talent with his hands in the wood. Y este joven hizo un barquito pequeño. And this young man made a little boat with Lo wood. pintó de rojo y de blanco. He painted with red and white. Y cuando terminó el barquito, And when he finished the boat, dijo, voy a ir al río para que mi creación la pueda ver cómo se mueve en el río. and he said, I'm going to put it in the river so that I can see my creations move through that river. Y entonces el barquito, cuando lo dejó ir en el río, So when he let the boat go on the river, se le fue de tal manera porque la corriente era tan fuerte and it went so fast because the current of the river que ella was no lo pudo so alcanzar. strong that he couldn't reach it anymore. Y corrió y corrió y corrió And he ran and ran hasta que no lo vio más. until he didn't saw the boat anymore. Después de un tiempo, After a few en una tienda days, de la ciudad, in a store in the city, vio su barquito. he saw the boat, Y el barquito tenía un precio. and the boat had a price. Y él entró donde el dueño And he came to the owner of y le the dijo, boat ese es mi and barquito. said, "That is my little boat. Tiene mi nombre, mi firma He ahí. has my name and my signature. Yo lo puse porque si se me perdía, ese barquito I put alguien the me lo iba a dar. signature in there because if it got lost, somebody would return it to me." Y el Señor le dijo, lo siento, tiene su precio. And the man said, "I'm sorry, it has a price."
El muchacho se fue corriendo para su casa. The young man went running to his Sacó de house. sus ahorros. He went and got all his savings. Y no importó cuánto costaba el barquito. And it wasn't important to him how much the boat was. Le dijo, what aquí the cost está, of the boat. lo voy a comprar nuevamente. And he said, here you go, I'm going to buy it again. El hombre se lo dio. And the man gave it Y to cuando him. salió de la tienda, And when he left the store, el joven dijo, the young man said, barquito, little boat, eres doblemente mío. you are 2 times mine. Porque yo te creé con mis manos. Because I created you with my hands. Y ahora te compré. And now I buy you back. Nosotros somos doblemente del Señor. We are 2 times of the Y Lord. nosotras. Porque Él nos creó, Because he created us. pero también nos compró. But he also bought us. Por medio de su Señor Jesucristo. Through the Lord of Jesus Christ. La última pregunta. The last question is, ¿Qué significa para usted what does it mean personalmente to you personally? el hecho de que Dios lo compró con The su vida? fact that the Lord bought you. ¿Cómo usted va a cuidar de su vida? How are you going to take care of your life? ¿Cómo usted va a cuidar de su familia? How are you going to take care of your family? ¿Cómo usted va a cuidar de todo lo que tiene? How are you going to take Y care lo of que bello que everything existe. you have? Esa es su decisión. That is your decision. Y mi decisión. And my decision. Los zapatos ni a la fuerza entran. The shoes, even when you try to put them in and they don't fit you, they don't go in. ¿Ok? Oramos. Let's pray. Señor, te damos gracias por esta palabra.